Buen día a todos. El día de hoy vamos a comenzar con un nuevo tema que es acerca de especies químicas. Recuerda que en la clase anterior vimos acerca del átomo, el concepto del átomo, las partes que tiene el átomo, la estructura, ¿no es cierto? El núcleo, la zona extranuclear, al protón, al neutrón y al electrón. Incluso ya vimos los que han descubierto al protón, al neutrón y al electrón, ¿no es cierto? Además hemos visto la representación del núcleo, de un núclido que tenía su masa atómica, su número atómico y número de neutrones. Y había una ecuación que cumplía, que era el A igual a Z más N. Además vimos que un catión tenía carga positiva, un anión carga negativa. Y vimos cómo se calculaba el número de electrones en cada caso. Si había carga positiva, se restaba. Si había carga negativa, se sumaba, ¿no es cierto? El día de hoy vamos a ver lo que es especies químicas. Ya vamos a definir cuáles son esas especies químicas y vamos a hacer un ejemplo en cada uno y ver la manera como se soluciona cada ejercicio. Así que vamos, ya, especies químicas. Las especies químicas son los siguientes. Entre ellos están los isótopos, los isóbaros, los isótonos y también los isoelectrónicos. ¿Cómo es eso? Veamos. Las especies químicas son 4, ¿no es cierto? Isótopos, isóbaros, isótonos e isoelectrónicos. Estas 4 especies se van a presentar en cada ejercicio. Entonces, cada uno se define de la diferente manera que vamos a verlo a continuación uno por uno. Entonces, cada vez que te mencionen en un ejercicio isótopos, isóbaros, isótonos, isoelectrónicos, van a tener una particularidad de solución. Por ello, importante recordar, las especies químicas son ¿quiénes? Ellos. 1 es isótopos, 2 isóbaros, 3 isótonos y 4 isoelectrónicos, ¿no es cierto? Importante eso, por eso recordar esos 4. Veamos, ahora vamos a ver cada uno cómo se define y cómo se plantea. Isótopos. Isótopos se refiere a ¿qué? A que son los que tienen igual número isótopos son los que tienen igual número de protones, es decir, Z, número atómico. O sea, un isótopo es cuando tiene igual número de protones, es decir, Z, o número atómico. Allá, isótopos se refiere cuando tienen igual número de ¿qué? De Z, número atómico. Veamos, ¿cómo es eso? Ejemplo. Tengo el carbono, ¿no es cierto? Carbono de masa atómica 12, número atómico 6. Este carbono tiene su masa atómica 12 y número atómico 6. Continuamos. Pero aquí tengo otro carbono, igual de masa atómica 13 y número atómico 6. Ajá. Siguiente, otro carbono de masa atómica 14 y número atómico 6. Te pregunto, en este carbono, ¿cuánto vale Z o número atómico? 6. En este otro, ¿cuánto vale el Z? 6. Ajá. Y en este último, ¿cuánto vale Z? 6. ¿Todos qué tienen en común? Se observa que los 3 carbonos, él y él, tienen el mismo
número atómico. 6, 6 y 6. ¿Qué significa eso? Que ellos son ¿qué? Son isótopos. Y fíjate además, cuando son isótopos me representan el mismo elemento. Carbono, carbono, carbono. Tienen el mismo número atómico. 666. Cuando los elementos tienen el mismo número atómico, se llama isótopos. Recuerda eso. ¿Ya? Vamos. Ahora que viene, isóbaros. Isóbaros, se llama isóbaros a las especies que cuando son átomos de diferentes, son átomos de elementos diferentes, muy bien, pero ellos que van a tener igual número de masa, van a tener igual número de masa atómica, ¿no es cierto? Veamos. Ejemplo. Un ejemplo sería lo siguiente. Tengo el elemento A y el elemento B, ¿no es cierto? Elemento A, elemento B. A y B son diferentes. Él es A y él es B. Por eso, son átomos de elementos diferentes. Pero estos dos elementos diferentes, ¿qué tienen en común? Número de masa o también la masa atómica. O sea, el famoso A, ¿no es cierto? En el elemento A, ¿cuánto vale la masa atómica? Mira, 28. ¿Cuánto vale su número atómico? 12. Vamos al elemento B. El elemento B, ¿cuánto de masa atómica tiene? 28. Por tanto, ¿cuánto de número atómico tiene? 14. Observa, A y B. ¿Qué tienen en común? ¿Qué son iguales? El número atómico o la masa atómica. Mira, 12, 14. Son diferentes. 28, 28. Son iguales. Cuando dos elementos químicos tienen igual masa atómica, se les llama isóbaros, ¿no es cierto? Se refiere a eso. Siguiente ejemplo. Tengo dos elementos, el calcio y el argón. Este calcio tiene masa atómica 40, Z20. Este argón que tiene masa atómica 40 y Z18. Pregunto, ¿el calcio cuánto de número atómico tiene o protones? Mira, 20, ¿no es cierto? 20 protones. También tiene 20 neutrones. ¿Por qué? Porque aquí va neutrones, ¿ya no? 20 más ¿cuánto me da 40? 20, ¿no es cierto? 40 nucleones o también masa atómica. Recuerda que la masa atómica se le conoce también como nucleones. Argón tiene 18 protones o número atómico 18. Si tengo 18, ¿cuánto falta para llegar a 40? 22 neutrones. Además que tiene 40 nucleones. Elemento calcio y argón tienen ¿qué? El mismo número de nucleones o masa atómica. Cuando dos elementos tienen la misma cantidad de masa atómica, se les llama isóbaros. Por ejemplo, A y B tienen la misma cantidad de masa atómica. Por tanto, ¿son qué? Isóbaros. El elemento calcio y argón tienen la misma cantidad de ¿qué? De masa atómica. Por tanto, se les llama isóbaros. ¿No es cierto? Muy bien. Ahora, isótonos. Recuerda que ya vimos isótopos, isóbaros. ¿Qué era isótopos? Igual número atómico. ¿Qué era isóbaros? Igual masa atómica. Ahora vamos a ver los isótonos. Los isótonos son átomos de elementos diferentes, con igual número de neutrones.
allá van a tener que igual número de neutrones. Veamos. Ejemplo. Si tengo dos elementos, el elemento B y el elemento C, ¿cierto? Elemento B, elemento C. El elemento B tiene masa atómica 11, número atómico 5. Muy bien. El elemento C tiene masa atómica 12 y número atómico 6. Queda isótonos, igual número de neutrones. ¿Cómo se calcula neutrones? Recuerda, el A era igual a Z más N, o sea, este 11 aquí es igual a 5 más algo de acá, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cuánto? Neutrones 6. ¿Por qué? Porque 5 más 6, ¿cuánto es? 11. Como 5 más 6 es 11, este elemento B, ¿cuántos neutrones tiene? 6. Siguiente, carbono. Tiene masa atómica 12, número atómico 6. ¿Cuánto vale neutrones? 6. ¿Por qué? Porque 6 más 6, 12. Observa, elemento B, elemento C. Ambos, ¿qué tienen en común? Neutrones, mira, 6, 6. Tienen igual número de neutrones. Como tienen igual número de neutrones, ellos van a llamarse isótonos. ¿Y qué son isótonos? Cuando dos elementos químicos diferentes tienen ¿qué? Igual número de neutrones. Listo. Ahora, elemento B y elemento C tienen la misma cantidad de neutrones. Claro, porque 6 y 6. Igual número de neutrones. Muy bien. Eso. Ahora que viene, isoelectrónicos. Los isoelectrónicos, ¿qué es iso? Igual. Electrónicos, igual electrones. Entonces, son aquellos que tienen igual número de ¿qué? De electrones. Recuerda eso. Isoelectrónicos son aquellos que tienen igual número de electrones. Veamos. Ejemplo. Dice, tengo el siguiente ejemplo. Neón, sodio, magnesio, flúor. Ya. Mira aquí. El neón. El neón es un átomo neutro. Mira aquí. Arriba no hay ninguna carga, ni positivo ni negativo. No tiene carga. Por tanto, ¿el cuántos electrones tendrá? Él vale 10. No suma ni resta. Entonces, simplemente 10 electrones. ¿Cierto? Tengo catión sodio. Catión. ¿Por qué catión? Carga positiva. ¿Cuánto vale el número atómico? 11. Si él vale 11, aquí hay más. Recuerda, si era un catión, restaba. ¿No es cierto? Por ejemplo, 11 menos 1, ¿cuánto es? 10 electrones. El catión magnesio, un catión diatómico. ¿Por qué di? 2. Positivo. Oye, si él vale 12, él resta, ¿verdad? 12 menos 2, ¿cuánto es? 10 electrones. Tiene 10 electrones. El anión flúor. ¿Por qué anión? Carga negativa. Si Z vale 9, aquí hay menos 1, va a sumar, ¿sí o no? 9 más 1, ¿cuánto es? 10 electrones. Por tanto, estos elementos tienen igual número de electrones. Como tienen igual número de electrones, ellos van a ser isoelectrónicos. Todos los elementos del ejemplo tienen la misma cantidad de ¿qué? De número de electrones. 10, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos ¿qué van a ser? Isoelectrónicos. Importante eso. ¿Qué era isóbaros? Igual masa atómica. Isótopos igual número atómico. Isótonos igual neutrones. Isoelectrónico va a ser aquellos que tienen igual número de electrones.
Entonces, importante recordar eso, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora vamos a aplicar los ejercicios que se dan en cada caso, viendo los términos como son isótopos, isóbaros, isótonos e isoelectrónicos, ¿no es cierto? Muy bien, vamos. Dice, a ver, atentos a esto. Los números atómicos de dos isóbaros son 94 y 84. Si la suma de sus neutrones es 306, ¿cuál es el número de masa del isóbaro? Vamos de vuelta. Los números atómicos de dos isóbaros son 94 y 84. Si la suma de sus neutrones es 306, ¿cuál es el número de masa del isóbaro? Veamos. ¿Cómo se plantea? Los números atómicos de dos isóbaros. ¿Qué son isóbaros? Recuerda, ¿qué son isóbaros? Tienen la misma cantidad de ¿qué? De masa atómica, ¿no es cierto? Igual a. ¿Cuántos pero? 2. Veamos. 1, un elemento, otro elemento. Dice, dos isóbaros, elemento E y elemento X, son isóbaros. ¿Por qué son isóbaros? Porque ellos que tienen igual que masa atómica igual a. Como tienen igual masa atómica, este E que tiene su A, este X que tiene su A, igual masa atómica, ¿no es cierto? Dice, los números atómicos de 2, ¿cuántos son? 94 y 84. O sea, L vale 94, número atómico, o Z, L vale 84. Aquí menciona, ¿no es cierto? Además, ¿qué me da? Si la suma de sus neutrones es 306, la suma de sus neutrones es 306, ¿ya? ¿Cuál es el número de masa? Pregunta el A. Ahora, observa. Elemento E, elemento X. Tienen igual que masa atómica, porque son isóbaros. Tienen 94 y 84. Son elementos diferentes. Además, ¿qué tienen diferentes? Neutrones, porque solamente ¿qué tienen iguales? Masa atómica, ¿no es cierto? Por tanto, neutrón 1, neutrón 2, listo. Para esto hay que recordar lo siguiente. A ver, como dato, dice, verá. Como dato, a ver. ¿Qué pasa si sumo Z1 más Z2? ¿Quién es el Z1? El 94 más Z2, 84. ¿Cuánto es? 178. ¿Por qué hago eso? Porque me dan el siguiente dato. La suma de sus neutrones, ¿cuánto es? 306. N1 más N2, ¿cuánto es? 306. Ajá. Recuerda, el ¿a qué era igual? Al Z más ¿quién? Más el N. O sea, este ¿a qué es igual? A él más él. Este a él más él, ¿cierto? Ahora, ¿quién está arriba? Z1, o sea, ¿quién? 94. ¿Quién está abajo? N1, él. Oye, Z1 más N1, ¿qué me dará? Si yo sumo para abajito, Z1 más N1, ¿qué me da? Desde A, ¿sí o no? Z2 más N2, ¿qué me da? Otro A. O sea, A. Si sumo él, ¿cuánto sale? 484. A más A, 2A. 2A igual a 484. Por tanto, ¿cuánto sale A? 242. Por tanto, ¿cuánto vale A? 242. Respuesta a la B. Siguiente. Dice, un átomo es isótono del siguiente, del potasio. Además es isótopo del calcio 40 y 20. Halle el número básico o número másico, también se le llama,
del átomo inicial. Ya nos pregunta el número másico o masa atómica. Muy bien, un átomo es isótono. A ver, un átomo cualquiera, ¿cierto? Un átomo. Ahí está, tengo un átomo, un elemento E. Tiene su A, su Z y su N. Él dice que es isótono. ¿Qué es isótono? Igual número de neutrones. ¿Con quién? Con el potasio 40 y 19. Vamos. Él es isótono. ¿Qué es isótono? Igual número de neutrones. En el potasio, en el K, A vale 40, Z vale 19. ¿Cuánto vale N? Veamos. Recuerda en K, ¿qué cumple? Que A es igual a Z más N. ¿Cuánto vale A? 40. Reemplazo. 40, ¿a qué es igual? 19 más neutrones. Por tanto, ¿cuánto vale N? Neutrones, 21. Si el potasio tiene 21 neutrones, él vale 21, ¿no? Pero recuerda, este elemento E con el potasio, ¿qué son? Isótonos que tienen igual neutrones. Si él vale 21, ¿él cuánto valdrá? También 21. ¿Por qué? Porque tienen igual número de ¿qué? De neutrones. Perfecto. ¿No es cierto? Listo. Ahora, además es isótopo, o sea, él es isótopo. ¿Con quién? Del calcio 40-20. Allá, él es isótopo con él. ¿Qué es un isótopo? Igual Z. O sea, el elemento E con el calcio, ¿qué tiene en común? Z. Vayamos. Si en calcio tiene Z20, o sea, el número atómico 20, ¿cuánto de Z tendrá el elemento E? También 20. ¿Por qué? Porque tiene igual Z. ¿Por qué? Porque son isótopos. Listo. Si él vale 20, él vale 21, ¿cuánto vale A? Pregunta eso. No es cierto. Muy bien. Eso es fácil. En el elemento E, recuerda esa ecuación. El A igual a Z más N. ¿Cuánto vale A? No sé. ¿Cuánto vale Z? 20. ¿Cuánto vale N? 21. 20 más 21, 41. Por tanto, respuesta 41. Vamos. Continuamos acá. Siguiente ejemplo. Dice, un elemento presenta 3 isótopos. Un elemento presenta 3 isótopos. ¿Qué era isótopos? Igual número atómico, o sea, igual Z, cuya suma de sus números másicos es 51. O sea, dice la suma de su número de masa de los 3, ¿cuánto es? 51. Y la suma de sus neutrones también es 27. ¿Cuál es el número atómico de dicho elemento? Ah, excelente. Vamos a ver. Dice, este elemento, ¿cuántos isótopos tiene? 3. Recuerda, isótopos se refiere al mismo elemento químico. El elemento A y A, ¿cierto? El mismo elemento. ¿Cuántos tiene? 3. Por ejemplo, el elemento 1, ¿qué será? X. Elemento 2, X. Elemento 3, X. Es el mismo elemento. ¿Por qué? Porque como es isótopo, ¿qué tiene en común? Z. Z, Z, Z. Son iguales. ¿Por qué? Porque son isótopos. Y al ser isótopos, ¿qué tienen en común? Igual Z, ¿no es cierto? Listo. Pero, ¿qué tienen? A ver, como son isótopos, pero tienen diferentes masas atómicas. Por ejemplo, A1, A2, A3. También tienen diferentes neutrones. N1, N2 y N3. ¿No es cierto? Listo.
Pero ¿qué me da como dato? Cuya suma de sus números de masa, cuya suma de sus números másicos, o sea, de su número de masa, ¿cuánto es? 51. O sea, A1 más A2 más A3, ¿cuánto es? 51. Pero para esto, mira, vamos acá. A1 más A2 más A3, 51. Y la suma de sus neutrones es 27. O sea, N1 más N2 más N3, ¿cuánto es? 27. N1 más N2 más N3, 27. Recuerda esta fórmula. ¿A qué es igual? A Z más N. Pero ¿yo qué quiero? Número atómico. Yo quiero el Z. Si de esta ecuación despejo el Z, ¿qué tengo? Z que es igual. El A menos N. Ahora, observa. ¿Quién está arriba? A. ¿Quién está abajito? N. ¿Quién está arriba? A2. Abajo, N2. Ajá. ¿Qué pasa si restamos? Cuando yo resto A1 menos N1, A1 menos N1, ¿qué me da? Un Z. A2 menos N2, otro Z. A3 menos N3, otro Z. Igual Z, 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 Z. Resta 24, ¿cierto? Ahora, ¿cuánto vale Z? 8. Si Z vale 8, ese es el número atómico. ¿Y qué pregunta? ¿Cuál es el número atómico de dicho elemento? O sea, 8, ¿cierto? Siguiente ejercicio. Respecto al bismuto 210-83 con carga más 3. Es un catión trivalente. No se puede afirmar. Allá, vamos a ver. ¿Qué cosa lo que no se puede afirmar? Vayamos. Empecemos con... Empecemos con la A. Solo tiene 290 partículas subatómicas. Recuerda, este elemento bismuto 210-83 y más 3. Dice, ¿tiene 290 partículas subatómicas? Recuerda, las partículas fundamentales o subatómicas eran ¿quiénes? El protón más el neutrón más el electrón, ¿no es cierto? Era el protón más el neutrón más el electrón. ¿Habrá 290? Vamos a ver. Vayamos. A ver. Protones, ¿cuánto vale? 83. ¿Por qué? Porque es el número atómico. Ya tengo eso. ¿Qué falta? Neutrones. Para neutrones, ¿qué debo hacer? Recordarme que este 210, ¿a qué es igual? A 83 más algo de acá, más neutrones, ¿o no? 210 igual a ¿qué? 83 más neutrones. Por tanto, ¿cuánto vale N? 127. Ya tengo neutrones. Ahora, ¿qué falta? Electrones. ¿Cómo se calcula electrones? Tengo Z, 83. Aquí hay más 3. Si hay más 3, pasa restando, ¿sí o no? 83 menos 3, ¿cuánto es? 80. Ajá, 80 electrones. Dice, el protón, 83. El neutrón, 127. Electrón, 80. Suma. 83 más 127 más 80, ¿cuánto es? 290. Y sí tiene 290 partículas, por tanto es verdad. Ahora, la B, contiene 127 neutrones. Tiene 127 neutrones. La C, presenta 80 electrones. Tiene 80 electrones. Es un anión trivalente. Veamos. ¿Es un anión? No, es un catión, ¿cierto? Es un átomo cuyo núcleo pesa más que 206. A ver, es un átomo, él es un átomo cuyo núcleo pesa más que él. El plomo, ¿cuánto de masa atómica tiene? 206. ¿Él cuánto tiene? 210. Obviamente que pesa más. Por tanto, ¿quién? Lo que no cumple, la D, es un anión trivalente.
no es un anión, es un cation trivalente, ¿no es cierto? Listo. Respuesta a la D. Vamos acá. Si un átomo es isóbaro con el plomo 207 y también es isótono con la plata 10847, indique la carga nuclear. Recuerda que la carga nuclear también es el Z, ¿no es cierto? Dice, un elemento, un átomo. Este átomo es que es isóbaro. ¿Con quién? Con el plomo 207. Es isóbaro con el plomo 207. Si ambos son isóbaros, tienen igual masa atómica. Si él vale 207, ¿cuánto vale este A? También 207. ¿Por qué? Porque tienen igual masa atómica. Pero dice, también él es isótono, ¿con quién? Con la plata 108 y 47. ¿Qué es isótono? Igual neutrones. 108, 47. En la plata, ¿cómo calculo neutrones? De la siguiente manera. 108, ¿a qué es igual? A 47 más ¿qué? Más n. Despejando n, ¿cuánto vale n? 61. Pregunto, si la plata tiene 61 neutrones, ¿cuántos neutrones tiene el elemento E? 61. ¿Por qué? Porque son isótonos. Ahora, ¿qué pregunta? Calcule la carga nuclear o el Z del elemento E. Fácil. En E, ¿qué planteo? El A igual a Z más N. ¿Qué tengo? 207, ¿a qué es igual? A Z más 61. Por tanto, ¿cuánto vale Z? 146. Respuesta, la C. Vamos a ver. La suma de los la suma de los números de masa de dos isótopos es 88 y la suma de sus números de neutrones es 46. Hallar el número atómico de los isótopos, ¿no es cierto? La suma de los números de masa de dos isótopos. A ver, dos isótopos, elemento X, el mismo elemento. ¿Por qué? Porque son isótopos, ¿no es cierto? Ahora, observa aquí. Tienen masa atómica 1 y masa atómica 2, son diferentes. Número de neutrones 1 y N2, diferentes. Solamente, ¿qué tienen en común? Z, 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 ¿no es cierto? Como dato que nos dan, la suma de sus números de masa, o sea, A1 más A2, ¿cuánto es? 88. ¿No es cierto? Son isótopos porque tienen igual Z. Recuerda la fórmula, A igual a Z más N. Ya, vamos acá. La suma de sus números de masa, ¿cuánto es? 88. A1 más A2, ¿cuánto vale? 88. Y la suma de sus números de neutrones, o sea, N1 más N2, 46. Listo. Recuerda, ¿qué pregunta? El número atómico, el Z. Si tengo A igual a Z más N, yo quiero Z. ¿A qué es igual Z? A menos N. ¿Cierto? O sea, A1 menos N1, A1 menos N1, ¿qué me da? Z. A2 menos N2, Z. Si resto, A1 menos N1, ¿qué me da? Z. Otro Z. 88 menos 46, ¿cuánto es? 42, ¿no es cierto? Z más Z, 2Z. Igual a 42, 21. Por tanto, ¿cuánto vale la masa atómica? 21. Entonces, simplemente es importante recordar los términos isótopos, isóbaros, isótonos e isoelectrónicos. Ya, importantes, nada más. Ahora, continuamos. A ver. Allá. Bueno, eso es todo por hoy, así que muchas gracias.